Muy bien, buenas tardes. Seguimos con las jornadas de presentación de los trabajos fin de grado de los egresados de la Universidad de Cádiz que fueron premiados en relación a su expediente académico con los premios de excelencia de la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. En esta tarde tenemos de nuevo 3 trabajos. El primero de ellos, la influencia de la donación intervivos a favor de un descendiente legitimario en la sucesión del donante, casos, circunstancias y efectos, y la influencia de los ERTES en el mercado laboral, a cargo de doña María del Carmen Peña Beltrán, que fue Premio de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la que le damos las gracias por estar aquí y a su familia también por acompañarla. El segundo de los trabajos será el diseño de un sistema para el control del PINOT de una centralita de la plataforma MET, a cargo de don Jesús García García. En este caso el premio era del área de ingeniería. Y el último de los trabajos que se presentarán, estos 2 últimos serán a través de una presentación virtual, obtención de estructuras de sulfuro de molibdeno con propiedades fluorescentes, a cargo de doña María Grájera García, en este caso el premio a la excelencia en el ámbito, en el área de las ciencias. Doy la palabra a la directora de la cátedra, la profesora Amelia. Bueno, muy buenas tardes a todos y en primer lugar bienvenidos y muchas gracias por su asistencia esta tarde. Para mí como directora de la cátedra es una satisfacción un día, por ejemplo, como hoy, igual que la entrega de los premios, porque se pone de manifiesto los trabajos que los alumnos con tanto esfuerzo han ido realizando y sobre todo porque son alumnos, como se otorgó el premio, con una excelencia académica por sus excelentes calificaciones. Es una alegría también el ver cómo cada año hay una mayor presentación de candidaturas para optar a los premios. Empezamos con 7 u 8, esta es la 5ª edición, después 10 o 12, el año pasado fueron 20 y este año ha habido para la 5ª edición 35 solicitudes. 35 solicitudes de alumnos muy brillantes, de alumnos muy destacados, que realmente la comisión que nos reunimos en días pasados, pues fue bastante difícil el seleccionar a estos alumnos que serán premiados recientemente. Quiero darle las gracias a Carmen precisamente por estar aquí presente, por haber tenido la amabilidad de venir, porque bueno, otros compañeros, como ha dicho el presidente, lo van a hacer online debido a que no están en Cádiz por motivos de trabajo, de oposiciones, y entonces han grabado su presentación. Entonces, pues le doy las gracias a Carmen. Además, pues el tema que ya ha comentado el presidente es de una gran actualidad y de un gran interés. Y espero que bueno, pues a los que estamos aquí, aunque realmente no haya mucha afluencia, sin embargo, como está siendo grabado y estará en las redes, pues luego la consulta y la visualización es mucho mayor, ¿vale? Sin más preámbulos, pues le paso la palabra a Carmen para que empiece con su exposición. Y nada, reiterarle de nuevo nuestra felicitación. Muchas gracias. Cuando quiera. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sin más dilaciones procedo a exponer mi trabajo final de grado del grado en Derecho titulado La influencia de la donación inter vivos en favor de un legitimario descendiente en la sucesión del donante. A ver si consigo. Bueno, pues en primer lugar comenzaremos con una breve introducción. Seguidamente expondremos las operaciones particionales de reunión ficticia, imputación y colación de las donaciones. A continuación trataremos los casos más controvertidos que se producen todos en la línea de los legitimarios descendientes. Y por último expondremos las conclusiones más relevantes.
El objetivo de este trabajo realmente es tratar y analizar una situación que, aunque tenga un nombre algo técnico, es una situación bastante común, ya que vamos a analizar cuáles son las consecuencias de realizar una donación por una persona viva en favor de otra y qué implicaciones tiene esto en la sucesión del propio donante. Bueno, pues vamos a analizar dos perspectivas diferentes. En primer lugar, la del propio donante, donde el único límite a la autonomía de su voluntad lo impone el artículo 634 del Código Civil, que establece que éste deberá reservarse para vivir, ya sea a título de propiedad o de usufructo, lo necesario para vivir de acuerdo con sus circunstancias. Por otro lado, desde el lado del donatario, el artículo 636 del Código Civil dispone que nadie podrá dar ni recibir por donación más de lo que pudiera dar o recibir por herencia. Por lo tanto, aquí se establece un límite para la protección de las legítimas, ya que si una donación sobrepasara la parte disponible de la herencia, tendría que reducirse por inoficiosa, es decir, por perjudicar las legítimas de los herederos forzosos. El supuesto más problemático se produce en la línea de los legitimarios descendientes, puesto que aquí existe la posibilidad de mejorar, lo que no ocurre en la línea ascendente o en el cónyuge, que también puede ser heredero forzoso. Por ello, vamos a centrar el resto del trabajo en el análisis de los supuestos que se pueden producir en esa línea descendente. Bueno, pues una vez fallecido el donante, causante, en su herencia, las donaciones que realizó tendrán que ser computadas, imputadas a uno de los tercios hereditarios, colacionadas y, en caso de que fueran inoficiosas, es decir, que excedan de la parte disponible, tendrán que reducirse. Bueno, pues bien, estas operaciones suelen confundirse y no es de extrañar, puesto que el propio Código Civil no las define, favoreciendo así que se puedan confundir las unas con las otras, pero son esencialmente diferentes, como vamos a ver a continuación. Comenzando por la reunión ficticia de las donaciones, impuesta por el artículo 818.2 del Código Civil. Esta implica la adicción al relictum o caudal relicto del donante de todas las donaciones, y no como establece el precepto en el Código Civil de las donaciones colacionables. ¿Por qué? Porque es necesario adicionar la totalidad de las donaciones para ver cuáles de ellas son inoficiosas, cuáles perjudican a las legítimas, cosa que no podríamos comprobar si solamente se adicionaran las que son colacionables. Lo vamos a ver mucho más claro a través del siguiente ejemplo. El ejemplo es que Juan, viudo, fallece con dos hijos, Antonio y Lucía. Lucía a su vez le dio una nieta, Isabel. Y Juan, durante su vida, pues le realizó una donación a Lucía de una nave industrial valorada en 200.000 euros. Y una vez fallecido Juan, su caudal relicto solamente estaba compuesto por una vivienda de 100.000 euros. ¿Aquí qué ocurre? Pues que para calcular la legítima de los donatarios, de los legitimarios descendientes, hay que adicionar al caudal relicto esos 200.000 euros de la nave industrial. La legítima global de los descendientes, tal y como dispone el artículo 810 del Código Civil, son 2/3, por lo tanto serían 200.000 euros. La legítima estricta individual de cada uno sería 50.000, es decir, 100.000 entre dos. La segunda de las operaciones particionales es la imputación de la donación a uno de los tercios hereditarios, es decir, de legítima estricta, mejora o libre disposición. El propio donante, cuando realiza la donación o bien en su testamento, puede disponer a cuál de estos tercios se va a imputar la donación, pero en defecto de previsión de esta voluntad por el donante, pues el propio Código Civil establece las reglas de imputación en sus artículos 819 y 825. Cuando el donatario es un legitimario descendiente, la regla general es que se impute en primer lugar a la legítima estricta, en segundo lugar a la libre disposición y por último a la mejora, siempre que el donante cuando realizó la donación no manifestara su voluntad expresa de mejorar, ya que en este caso sí se imputaría en primer lugar a la mejora. ¿Qué ocurre? Que aquí existe una controversia en la doctrina, ya que parte de la doctrina no acepta que el exceso
de la legítima estricta y de la libre disposición se impute al tercio de mejora, puesto que esto supondría aceptar la existencia de una mejora presunta, lo que es bastante controvertido. Sin embargo, de acuerdo con el principio de irrevocabilidad de las donaciones y el hecho de que hay que respetar la voluntad del causante, donante en este caso, creemos que es más favorable a estos principios aceptar la existencia de esta mejora presunta, ya que no siendo la donación inoficiosa, puesto que no perjudica legítima alguna, no habría causa alguna para reducirla. Volviendo a nuestro ejemplo, la donación de Lucía, como Juan no manifestó voluntad alguna de mejorar, se imputaría en primer lugar a la legítima estricta, en la que cabrían 50.000 euros. En segundo lugar, al tercio libre, donde ocuparía los 100.000 su totalidad. Y como hemos aceptado la mejora presunta, pues el resto al tercio de mejora. Finalmente, al fallecer Juan, solamente habría para repartir los 50.000 euros del tercio restante de mejora, que se repartirán a partes iguales entre ambos legitimarios, obteniendo finalmente Lucía 225.000 euros de cuota hereditaria, pero en este momento solamente recibiría 25.000, puesto que los 100.000 ya la había recibido anteriormente. Y la cuota hereditaria de Antonio son 775.000, que sería su legítima estricta, y los 25.000 de mejora. Por último, durante la partición tendrá lugar la colación de la donación, que se impone por el artículo 1035 del Código Civil. Aunque algunos defienden que la colación es una figura de defensa de la legítima, realmente no es así, puesto que la defensa de la legítima ya se ha producido con la computación y la imputación. Y esta figura lo que pretende es igualar a los legitimarios, puesto que obliga al heredero forzoso a imputar en su cuota hereditaria la donación ya percibida previamente. Avanzando en nuestro razonamiento, debemos aclarar que la repudiación, la indignidad, la desheredación y la preemergencia impedirían que este legitimario, donatario a su vez, fuera heredero del donante. En estas 4 situaciones, las donaciones deberán ser computadas para el cálculo de las legítimas, también imputadas, pero no se colacionarán, puesto que uno de los requisitos del artículo 1035 del Código Civil para que se produzca la colación es que ese donatario adquiera la condición de heredero forzoso y de heredero efectivo, y en este caso no la adquiere. Comenzando con la repudiación, un sector doctrinal liderado por Valle de Goytisolo defiende que el repudiante renuncia a su condición de heredero, pero no de legitimario, pudiendo recibir su cuota hereditaria por cualquier título y por tanto también incluyendo el título de donación. No obstante, la doctrina mayoritaria, con la que nos mostramos de acuerdo, entiende que la donación debe imputarse al tercio libre, puesto que al repudiar a la herencia del donante, este debe ser considerado un extraño en la herencia del donante y por tanto no cabría imputarse a una legítima que realmente no existe. Bueno, perdón. Si en nuestro caso Lucía repudiara, pues su donación deberá imputarse al tercio libre y el exceso, que sería la mitad de la donación, tendría que reducirse por inoficioso, puesto que la legítima de su hermano Antonio tendrá que abarcar la totalidad de la legítima de los descendientes, ya que es el único legitimario. Por lo que se refiere a la indignidad y la desheredación, al ser situaciones bastante parecidas, las vamos a analizar conjuntamente, ninguna de ellas conlleva la revocación de la donación previa. Y en ambos supuestos es fundamental la existencia de descendientes del indigno o desheredado, es decir, en este caso, nietos del donante, puesto que ellos podrían acceder a la herencia de su abuelo mediante derecho de representación, representando en este caso a su progenitora. Atendiendo de nuevo a nuestro caso de base, si Lucía fuera desheredada,
En este caso, la desheredación, incluso cuando fuera considerada injusta, conllevaría la revocación de la mejora. Por lo tanto, en este caso solamente podría conservar 150.000 euros de su donación, ya que eso es la parte que, recordemos, se imputaba a la legítima estricta y al tercio libre, siendo la totalidad de la mejora de su hermano Antonio. Y a esta cuota hereditaria de Lucía accederá su hija Isabel por derecho de representación. Por último, cuando el descendiente legitimario premuere al causante, es decir, muere antes que el donante, la solución es bastante parecida a la que hemos analizado justo en la diapositiva anterior, pero con una diferencia muy importante, puesto que en este caso el orden de imputación será el mismo que realizaría su progenitora. Además, aquí, al no haber desheredación, no hay revocación tácita de la mejora alguna. Por lo tanto, podrá conservar la totalidad de la donación de su madre y, como vemos, las cuotas hereditarias de Isabel, en este caso, en representación de su madre, y de Antonio, son exactamente iguales que si viviera la propia Isabel. Para concluir, vamos a destacar varios aspectos. En primer lugar, que a pesar de lo dispuesto en el artículo 818.2 del Código Civil, se van a computar todas las donaciones y no solamente las colacionables, para poder calcular así efectivamente las legítimas, salvo dos supuestos, los recogidos en los artículos 1041 y 1042 del Código Civil, puesto que estas donaciones se integran en la obligación legal de alimentos. Por lo tanto, computación y colación, son operaciones diferentes, por lo que el causante sí que podrá dispensar de colacionar, pero nunca de computar, puesto que esta es una figura de defensa de la legítima. En segundo lugar, la aceptación de la mejora presunta entendemos que es la opción que mejor respeta el principio de irrevocabilidad de donaciones y los actos de disposición del donante. Como consecuencia, solo deberán reducirse las donaciones que sean inoficiosas por perjudicar las legítimas y no el resto que simplemente excedan de la cuota del donatario. Con respecto al derecho de representación, creemos que es excesiva la obligación que tiene el nieto que acceda a la herencia de su abuelo por derecho de representación de colacionar no solamente las donaciones que recibió él mismo de su abuelo, sino también las de su progenitor, entendiendo que esto no respeta la equidad respecto de los demás herederos con los que pueda concurrir en la herencia. Por lo tanto, sería mejor que solamente colacionara las donaciones que recibió a título propio una vez que se produjo la situación de desheredación, indignidad o premoriencia y no las anteriores. En cuanto a la forma de llevar a cabo la reducción de las donaciones en el caso de que fueran inoficiosas, nos mostramos de acuerdo con la propuesta del Código Civil que permita al donatario decidir si restituye el propio bien donado o su equivalente en metálico. Y para finalizar, cabe señalar que muchos de los problemas que hemos expuesto a lo largo de esta presentación se podrían solucionar si las figuras que hemos analizado fueran definidas, explicadas con mayor claridad por el propio Código Civil, ya que así evitaría confusiones. Aquí les muestro la bibliografía más relevante de la que he utilizado para elaborar este trabajo y con esto concluyo mi primera presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues a continuación voy a exponer mi trabajo final de grado del grado en Administración y Dirección de Empresas, titulado La influencia de los ERTE en el mercado laboral español. Bueno, pues comenzaremos con una breve introducción, los objetivos del trabajo y la metodología.
A continuación expondremos los 3 puntos más relevantes del marco teórico. A continuación analizaremos la figura de los ERTE a través de diferentes perspectivas y por último expondremos las conclusiones. Bueno, pues todos conocemos que la pandemia de la COVID-19 provocó que el 14 de marzo de 2020 se declarara el estado de alarma, ocasionando el cierre de empresas y restricciones a la movilidad, lo que provocó una inevitable caída de la actividad económica. Para paliar esta situación, se ha incentivado el uso masivo de los ERTEs, cuyo significado es Expediente de Regulación Temporal de Empleo. El propósito de este trabajo es analizar la figura del ERTE y el impacto que ha tenido en nuestro mercado laboral. Algunos objetivos más concretos son conocer las principales características del mercado laboral español actual, identificar las diferencias en el plano laboral entre la crisis de 2008 y 2020 y, por último, analizar la viabilidad financiera de estos conocidos ERTE. En cuanto a la metodología utilizada, este estudio realiza un análisis socioeconómico de nuestro mercado de trabajo mediante la utilización de bases de datos estadísticos, tales como el Instituto Nacional de Estadística o la Oficina Europea de Estadística Eurostat. Asimismo, se ha realizado una revisión bibliográfica en la que cabe destacar los informes del Banco de España y de FDA. Adentrándonos en el marco teórico, debemos comenzar diciendo que a principios de 2020 la economía española disfrutaba de una fase de crecimiento. Sin embargo, el parón forzoso de la economía y del sistema productivo, tras la declaración del estado de alarma, ha provocado que tras 7 años seguidos de descensos en el paro, este experimentara un incremento del 2,35%. No obstante, la contracción del empleo ha sido menor que en crisis anteriores, pues la tasa de desempleo no ha aumentado proporcionalmente a la bajada de horas trabajadas, ya que el descenso de estas últimas ha sido absorbido por el mecanismo de los ERTEs. Por este motivo, consideramos que la tasa de paro no es representativa de la realidad laboral con la que cuenta el mercado español, al no tener en cuenta 3 elementos muy relevantes de nuestro mercado de trabajo: la duración del desempleo, los desanimados y los conocidos ERTE. La solución la encontramos en el análisis de la tasa de paro ampliada, que incluye a las personas en desempleo, a los desanimados, a el subempleo y los que no están disponibles. Tal y como podemos observar, en 2020 el incremento de los parados no es la partida más importante de esta tasa de paro ampliada, sino que es el número de personas disponibles que no buscan empleo. Además, si consideramos que las personas que se encuentran en un ERTE no están disponibles para trabajar, la tasa de paro pasaría de un 15% al 37,9% en 2020. Asimismo, el estudio de las horas trabajadas refleja que mientras que la ocupación solamente ha disminuido en un 2,9% anual, las horas efectivas de trabajo han descendido en un 11%, por lo que estas últimas son un indicador mucho más fiable de análisis de la evolución del mercado de trabajo. El primer elemento de nuestro mercado laboral actual es el teletrabajo, que ha permitido amortiguar el impacto del confinamiento, experimentando así un crecimiento del 11,4%, aunque continúa por debajo de la media europea. El teletrabajo y los ERTE han disminuido el incremento del desempleo, pues sin esto la tasa de paro hubiera pasado del 15 al 23% en 2020. El segundo elemento más importante de nuestro mercado laboral es la temporalidad, pues según la EPA, o la encuesta de población activa, del tercer trimestre de 2021, España lidera las cifras de paro temporal europeas, situándose la tasa española en un 26,2%, mientras que la media europea era del 14%. Los datos relativos a nuevos contratos son aún más alarmantes,
puesto que de los mismos el 89,5% se corresponden con trabajos temporales. Los trabajadores temporales soportan mayores flujos de destrucción de empleo, pues de los 750.000 empleos destruidos entre marzo y mayo de 2020, un 75% eran temporales. Bueno, pues ya comenzando el análisis de los ERTE, el ERTE se define como un procedimiento que permite a la empresa, en una situación excepcional, suspender contratos de trabajo o reducir las jornadas laborales de forma temporal por causas económicas, organizativas, técnicas y productivas, y también por fuerza mayor, siendo esta, la fuerza mayor, la causa más común que fue motivo de los ERTE durante la crisis de 2020. Asimismo, el estado de alarma ha provocado que se regulen dos nuevas modalidades de ERTE, por impedimento y por limitación de actividad. Debemos distinguir esta figura del ERTE a otra muy parecida, pero esencialmente diferente, que es el ERE, Expediente de Regulación de Empleo, ya que este ERE conlleva la extinción, es decir, la disolución del contrato de trabajo, mientras que el ERTE es una simple suspensión o reducción de jornada. En 2022 entró en vigor una nueva modalidad de ERTE, el mecanismo RED, aunque este ya no continúa vigente en la actualidad. Debemos comenzar exponiendo las dos posibilidades para adaptarse a un shock de demanda negativo en una crisis, vía reducción del empleo o de las horas de trabajo. En la crisis de 2008, aunque las figuras de suspensión de empleo, en nuestro caso los ERTE, ya eran conocidas y se aplicaban, no se aplicaron con tanta frecuencia como en la actualidad. Y en España se optó por reducir el número de empleados, alcanzando las tasas de paro el 25%. Por el contrario, en la crisis de 2020, los ERTE han cobrado protagonismo, permitiendo contener el aumento del desempleo. En cuanto a la proporción de trabajadores en ERTE, España se encuentra en la media europea, siendo Suiza el país con mayor número y Eslovaquia el de menor. Aunque los mecanismos de protección de empleo, como ya hemos dicho, sí que existían con anterioridad en Europa, se han añadido novedades, como relativas a los despidos, a la prohibición de despedir mientras que se esté aplicando un ERTE, o la prohibición de contratar nuevos trabajadores, así como de repartir beneficios y dividendos mientras que estos estén vigentes. Si llevamos a cabo un análisis por sectores productivos, vemos que la hostelería, el ocio y el turismo han sido los sectores productivos en los que las medidas de distanciamiento han tenido mayor impacto, y también son aquí donde se han aplicado con mayor frecuencia los ERTE, suponiendo un 23% de la totalidad, estos tres sectores, de los ERTE establecidos. Concretamente, la hostelería soportó que el 65% de los afiliados pasaran a una situación de ERTE y el turismo un 61%. Por ello, se considera que, debido a la dependencia económica del turismo, España es uno de los países que más ha sufrido los efectos de la pandemia de 2020. Aunque en el segundo semestre de 2020 la mayoría de las empresas españolas ya no tenían ERTEs vigentes, en el transporte y la hostelería continuaban teniendo un 52% de las empresas ERTEs establecidos en dicho segundo semestre de 2020. El análisis por sectores que acabamos de ver es el motivo por el que encontramos diferencias entre las comunidades autónomas, puesto que las que han sido más afectadas por los ERTE son los dos archipiélagos y la Comunidad Valenciana, debido a la influencia del turismo en estas comunidades. Un análisis microeconómico permite ver por el lado de la empresa y de los trabajadores las consecuencias de los ERTE. Por un lado, la empresa que implanta un ERTE reduce sus costes al dejar de abonar el salario de los trabajadores, asimismo como la cuota de la seguridad social, ya que se beneficia de una exención del 100% o del 75% según los casos.
Sin embargo, se verán afectadas por la prohibición de contratar nuevos trabajadores durante la vigencia del ERTE y la obligación de mantener estos contratos de trabajo durante 6 meses posteriores a la reincorporación del trabajador en ERTE. Los trabajadores, por su parte, cuentan con el compromiso de que la empresa les reincorpore al finalizar el ERTE y con un subsidio por desempleo del 70% de su salario. Sin embargo, si añadimos que solamente reciben el 70% del salario y que siguen con la obligación de pagar su cuota de la seguridad social, la que se encuentra a cargo del trabajador, pues podemos ver que sufren una pérdida de capacidad adquisitiva. Ciertas características influyen en la probabilidad de que un trabajador se vincule a un ERTE o que continúe en la empresa, y estas pueden ser la mayor antigüedad, la nacionalidad española, los contratos indefinidos, que tenga un mayor o menor nivel de estudios, el género o su edad. Puesto que estas personas que cuentan con estas características van a verse con mayor frecuencia protegidos por un ERTE y no relegados al desempleo. Aunque el ERTE supone un escudo de contención contra el desempleo, su uso implica una desventaja respecto de las personas que ya se encontraban en el desempleo antes de aplicar estos mecanismos, los denominados outsiders, ya que estos ven cómo se acaba su subsidio por desempleo y además no pueden acceder a un nuevo empleo, puesto que las empresas cuentan con una prohibición de contratar a nuevo personal. La reincorporación de los trabajadores en ERTE a la empresa es un deber para la empresa que los aplica, y el impacto de los ERTEs podría ser negativo si el exceso de ayudas públicas retrasara esta reincorporación progresiva a la empresa de los trabajadores, si estos empleos finalmente acabaran por destruirse, ya que simplemente retrasaría la destrucción de empleo. Por el contrario, una retirada temprana de estas ayudas provocaría una destrucción innecesaria de empleo que podría ajustarse. Por lo tanto, habría que encontrar un equilibrio entre la protección de empleo y la reasignación de trabajadores a sectores con mayor crecimiento o más rentables. La economía española había empleado en ERTEs alrededor de 45.000 millones de euros en septiembre de 2021. Si comparamos el gasto en prestaciones por desempleo en 2020 con el del año inmediatamente anterior, 2019, el gasto prácticamente se triplica, pasando de 8.860 a 22.727 millones de euros. Bien, y ya para finalizar, comenzar concluyendo con que las métricas tradicionales se muestran inadecuadas para analizar esta situación del mercado laboral, que cuenta con novedades como los ERTEs, por lo que otras, como la tasa de paro ampliada, que sí que incluye esta variante de trabajadores en ERTE, es una medida mucho más adecuada para analizar la realidad del mercado laboral actual. En segundo lugar, la crisis se ha caracterizado por sustituir el mecanismo de los ERES por los ERTEs, conteniendo así la destrucción de empleo y el aumento de la tasa de paro. Sin embargo, la utilidad del ERTE se ha visto limitada por la evolución de la pandemia, ya que en un principio no se preveyó que fuera tan prolongada, provocando así que fueran insostenibles financieramente en el tiempo. Asimismo, un objetivo importante para las empresas es lograr un equilibrio entre los trabajadores en teletrabajo y aquellos que se relegan al ERTE, para así conseguir una mejor adaptación ante los cambios de la situación del mercado laboral en su momento de la pandemia. Por último, la prohibición de contrataciones y despidos ha implicado un aumento de la rigidez laboral, así como la polarización entre los trabajadores protegidos por el ERTE y aquellos que ya estaban en desempleo. Para finalizar, estimamos que un punto relevante en la mejora del ERTE es la formación, puesto que los trabajadores que se encuentran en un ERTE podrían dedicar parte de su jornada laboral, bien suspendida, bien reducida, a actividades de formación.
la necesaria movilidad laboral de sectores con exceso de mano de obra a otros con empleo creciente, se incentivaría si se pudiera compatibilizar a estos trabajadores en ERTE con el acceso a un nuevo empleo que fuera a título temporal. Asimismo, debería eliminarse la obligación de mantener el empleo durante los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE, ya que las empresas no habían previsto una duración tan prolongada de la pandemia. Estas dos últimas medidas, la posibilidad de aceptar un nuevo empleo y la eliminación de la obligación de mantener el contrato durante 6 meses, posibilitarían una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. Por último, el retraso de los pagos de las prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE podría solucionarse si se realizara un primer pago por la empresa al trabajador y posteriormente la Seguridad Social realizar este pago a la empresa. Y aquí les muestro la bibliografía de este segundo trabajo. Y con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, Carmen, muchas gracias por tu presentación, que ha sido muy interesante, tanto la primera de las donaciones como esta segunda de los ERTE. Además son temas de actualidad y son temas que preocupan bastante dentro del ámbito social. Ahora, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o alguna aclaración de los que están en el público. Sí, Carlos. Bueno, primero felicitarte por las dos presentaciones. Están muy bien hechas las dos presentaciones, muy claritas y muy ilustrativas. Entiendo que tienes doble titulación, sí, en Derecho y en Administración de Empresas, ¿no? ¿Y en qué parte de las dos te encuentras más cómoda para...? A mí me gusta más el Derecho, pero... El Derecho. Vale. Con respecto a la primera presentación, que es un tema de mucho interés, cuando... en un entorno, cuando tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos familia, el tema de la testamentaría y todo eso es muy interesante. La figura que últimamente está un poco de moda, que es desheredar a uno de los hijos, que en España no se puede, o algo conflictiva. Tú sí la has mentado ahí porque has hablado de repudiar, sí, o desheredar, ¿no? Desheredar. La legítima, que es cuestión de, al final, lo que le queda a un hijo, sin la libre disposición o la mejora, es la legítima. Claro. ¿Vale? Y en este caso sí se puede llegar a repudiar o desheredar. Sí, se puede. Claro, el Código Civil establece una serie de causas que son tasadas por las que se puede desheredar a los legitimarios, ya sean descendientes, es decir, hijos, nietos que tengan derecho a la legítima, como en el caso de que estos no existieran, a los legitimarios ascendentes. Las causas no son las mismas en los descendientes que en los ascendentes. También existe causa para el propio cónyuge viudo, que también se le puede llegar a desheredar. Hablas de la indignidad, ¿no? Del indigno. Sí. El indigno es una figura bastante parecida, pero las causas no son exactamente iguales. Es más, la figura de la indignidad se da posteriormente ya al fallecimiento en este caso, del donante, puesto que si el donatario, es decir, quien recibe la herencia, se encuentra en una de esas causas que establece el Código Civil, son el resto de coherederos quienes promueven la acción judicial para que se le prive de su cuota hereditaria al indigno. Sin embargo, la desheredación es el propio donante, testador, al realizar su testamento, quien priva de la legítima al desheredado. O sea que son figuras diferentes tanto en el momento en el que se producen, como las causas, como el procedimiento a llevarlo a cabo. Y en cuanto al representante del desheredado, es la hija de Lucía, sí, ¿no? Pues en los casos en los que se produce tanto premoriencia, es decir, que muera el donatario antes del donante, desheredación o indignidad, si esta persona premuerta, indigna o desheredada tuviera un descendiente, es decir, nieto del donante, pues puede acceder a la cuota hereditaria de su progenitor, madre o padre, y obtendría la misma herencia.
Lo que pasa es que existe una salvedad que la he comentado, que en el caso de la desheredación, como es el donante el que deshereda por testamento a su hijo, en este caso, en ese momento estaría revocando la mejora. Por lo tanto, si parte de esa donación o parte de la herencia conllevaría que adquiriera la mejora, en ese momento se revocaría y no podría conservarla. Pero el resto de la cuota hereditaria de su madre la conservaría Lucía por derecho de representación. Tiene bien estudiado, ¿no? Muy bien, y ya por último, ¿por qué te has centrado en las donaciones y no en los testamentos, en el estudio que has hecho? Porque el testamento es más atractivo, claro, a la hora de presentarlo, que las donaciones, que es un poquito más... También es muy habitual que los padres se preocupen de donar a los hijos para que no tengan que pagar impuestos en el momento. Pero eso es un tema más controvertido, el tema de los impuestos. Hacienda no la ha mencionado ahí. Pero que te has centrado en las donaciones en lugar de los testamentos, ¿no? Porque yo cuando estudié Derecho de Sucesiones me pareció una figura muy interesante la figura de la colación. La colación solamente se da en donaciones. Por ello que quise estudiar cómo se trata la donación a lo largo de la herencia del donante. Si me hubiera centrado en los testamentos no habría analizado nada de lo que he puesto en esta presentación, sino otras muchas cosas también bastante interesantes. Nada. Sí, Carmen, a mí me han parecido brillantísimas tus dos exposiciones, lo cual indica mucho el trabajo que hay detrás, aparte que la capacidad personal, ¿no? de lo bien que las has expuesto, y bien estructurado, perfectamente acompañado. Dicen que no hace falta los números y las estadísticas en sociales y en el mundo político. Lo ha hecho muy bien, perfecto. Y te hace una pregunta, está claro que el Código Civil se tiene que ir perfeccionando en muchos sentidos y tal, y más ante la variada situación familiar que vamos a ver y lo que queda por ver, ¿no? En cuanto a cuando hablas de las donaciones y tal y hablas de ese tope relativo, yo no sé, es una pregunta, no tiene que ver mucho con tu trabajo, pero a nivel de comunidad autónoma, ¿hay diferencia entre los topes absolutos en las donaciones? No sé, ¿yo cómo lo ejercen eso? Yo diría que no, porque el propio Código Civil, o sea, las comunidades autónomas cuentan con sus derechos forales. Sí. Ya ahí desconozco si hay alguna diferencia, pero es cierto que el propio Código Civil establece cuáles son los tercios de legítima estricta, tanto en descendiente, que son 2 tercios, en ascendiente, que es la mitad, bueno, que también varía en función de si concurre con el cónyuge viudo o no, y el propio cónyuge viudo que la adquiera a título de usufructo. Es el propio Código Civil el que las establece. Ya si alguna comunidad autónoma, a través de su derecho foral, que tampoco cuentan todas con derecho foral, ha establecido diferencias, ya eso lo desconozco. Sí. Y respecto a la segunda exposición, que también ha sido magnífica, a mí me gusta mucho, soy sociólogo, y como has mezclado todas las variables, la diferencia entre la crisis del 2007 y la de ahora, como hay gatos encerrados en todas las estadísticas, y bastante, y efectivamente has dejado muy claro cierta relación que el Estado tiene que estudiar, y bien, los 45.000 millones, claro, es una cantidad en deuda pública, entonces una barbaridad. Una cantidad, ¿no? Importante. Claro, por eso digo, lo has puesto estupendamente. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna? Sí, Pepe. No, yo simplemente como presidente de esta institución, pues felicitarte, porque me parece que las dos exposiciones han sido brillantes, no solamente en tu exposición, sino también muy claras en cuanto a la presentación de las diapositivas. Y luego resaltar, y barro un poquito para casa, ¿no? Resaltar lo importante que es esto, que los estudiantes de la Universidad de Cádiz, con expedientes brillantes, pues expongan ante la sociedad, ante la Cámara, que luego verá muchas personas que no tienen posibilidad de acceder a la universidad y a saber qué se está haciendo en la universidad, pues que de alguna manera sepan lo que hacen nuestros estudiantes en la universidad. Muchas veces los jóvenes son muy criticados y creo que en definitiva ver esto, visionar estas intervenciones, escucharos a los egresados de la Universidad de Cádiz, pues verdaderamente, pues creo que es poner en valor lo que estáis haciendo, lo que hace la universidad y lo que hacéis vosotros, y nosotros como canalizadores de todo esto hacia la sociedad. Simplemente volver a felicitarte. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, como ha dicho el presidente, por tu presentación y tu exposición. Y nada, animarte para que sigas en esta línea ya como profesional, y te invitamos a que sigas colaborando con el Ateneo. Ya si organizamos algún tipo de actividad o algún tipo de otras sesiones, pues estaremos encantados también de poder contar contigo, ¿de acuerdo? Gracias. Ahora vamos a dar paso a la segunda presentación, si buenamente os queréis quedar, y si no, pues podéis Sí, marcharos, podéis marchar. porque las otras dos presentaciones van a ser virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a dar paso a la segunda presentación, Espérate, Bien, el micro. que Amelia, el micro. vamos a dar paso a la segunda presentación, que es de premio a la excelencia académica dentro de ingeniería, que versa sobre el diseño de un sistema para el control del PINOU de una centralita de la plataforma MED del grupo WWAG, a cargo de don Jesús García García. Esta presentación, como digo, va a ser online, que ha sido grabada. Hola a todos, soy Jesús García García. Estoy aquí para hacer la presentación de mi trabajo de fin de grado, el grado en Ingeniería Electrónica Industrial. El profesor director de este trabajo fue el profesor Diego Sáenz de Lerida, y el título es el título que aparece en pantalla, arriba a la izquierda. La centralita de la cual se habla en el título es la centralita OCU, la cual es una centralita del grupo Volkswagen, en la cual su principal función es la conexión del vehículo a Internet. Tiene otras funciones, pero esta era su mayor función, su principal característica. Y la plataforma MEP de la que se habla es la plataforma de vehículos eléctricos del grupo Volkswagen. El proyecto lo desarrollé en mi anterior trabajo, el cual consistía en el desarrollo y testeo del hardware y software de automóviles prototipos conectados a Internet para el grupo Volkswagen AG. Una parte de este desarrollo consiste en forzar la aparición de los llamados DTC, o en español códigos de error de diagnóstico, en una de las centralitas, la cual he comentado anteriormente, llamada OCU. Estos códigos de error son los que aparecen en el código de instrumentos del coche cuando hay algún error en el vehículo. En la imagen en la derecha vemos el error que aparece en amarillo. Normalmente en todos los vehículos es igual y está estandarizado de esa manera. Para forzar estos DTCs hay que manipular el conexionado de la centralita, lo cual implica que con la repetición se puedan romper los pines o el pin-out de la misma. Una centralita con el pin-out dañado no se puede utilizar, y esto incurre en mayores plazos de entrega del proyecto y mayores costes, puesto que estas centralitas, al ser de desarrollo, se fabrican en lotes muy pequeños. A continuación, se muestra cómo sería el proceso de extracción de pines. En la imagen podemos ver la centralita con el color gris y el conector. Para ello tenemos que extraer el conector de la centralita mediante esta palanquita blanca. Luego, con un sacapines deberíamos de pinchar sobre el conector interior y sacarlo. Luego habría que hacer clic sobre el pin en cuestión que queremos extraer y extraerlo. Luego debemos de volver a ensamblarlo y ya estaría el pin extraído, y debemos de volver a conectar a la centralita. El alcance objetivo de este proyecto fue el diseño de una placa de circuito impreso para el control de una placa de módulos de relé, el empleo de un módulo Bluetooth para recibir las señales de control desde un dispositivo portátil, la programación de una placa Arduino para recibir la información procedente del Bluetooth y hacer el control sobre los módulos de relés, y el diseño de una placa de circuito impreso que se integren todos los elementos en una sola PCB. Para hacer la detección de estos DTCs empleábamos un software llamado ODIS, propietario del software de la marca Volkswagen, en el cual una vez se forzaba este error, hacíamos un escaneo de esos errores en la centralita de los coches,
y si nos aparecía en la columna de activo una X, significa que ese error se había provocado de manera correcta. Para conectar el ordenador portátil al coche empleamos un hardware llamado bus, el cual se conectaba al conector OBD del coche. Bien, para resolver el problema se ha diseñado una PCB, como se muestra a continuación. Este fue el primer prototipo que se hizo y luego se hizo un diseño final en el que se integrasen todo en una sola placa. A modo de diagrama de bloques y tener una idea así mental de cómo funciona esto, tenemos un dispositivo móvil Bluetooth en el cual manda las señales al módulo Bluetooth integrado en la placa. Este módulo Bluetooth manda la señal al Arduino, el cual, con la programación que se le hizo en función a qué tipo de señal se le mandase, abría o cerraba un módulo gracias a la interconexión de la placa de relés con esta placa que se hizo el diseño. Esta señal viajaba hacia la OCU y desactivaba el pin en cuestión, por lo cual provocaba el error de que estaba buscando en el cuadro de instrumentos. De esta manera evitamos tener que sacar los pines manualmente, volver a meterlos y todo lo que ello conlleva de tiempo y de daños en la centralita. Como he comentado, se hizo un diseño inicial, el cual este es el esquemático. Mediante el jack que se muestra en la parte superior se alimenta la placa de relés. Este jack proporciona en torno a los 12 voltios, ya que esta alimentación se toma de la batería del vehículo. La placa reduce esos 12 voltios a 5 voltios, ya que es la tensión con la que funcionan los relés y la placa Arduino, y los pines se conectan de la forma que se muestra a continuación. Este tipo de diseño es bastante útil, ya que como se puede alimentar a través de la batería del coche, no es necesaria una alimentación externa. Para la programación del microcontrolador se ha empleado el entorno de desarrollo integrado de Arduino. Los pines 1 y 0 del Arduino se emplean para la comunicación inalámbrica, la transmisión por el 1 y la recepción por el 0. La variable info app de tipo chat almacena el carácter que se envía por Bluetooth, y cada relé está asociada a un carácter diferente, por lo que cada vez que se manda un carácter se activa o desactiva un relé en específico. En la función setup se declaran los pines digitales que se van a emplear y se configuran como salidas. Además se configuran los pines para el módulo del HC5 o el módulo Bluetooth. Para la función loop, en la función loop se guardan las lecturas del módulo Bluetooth y en la variable infoApp. Dependiendo del carácter enviado, se activa un pin u otro. En este caso, si se ve en el if el carácter 0, este activa el pin 4 del Arduino. Esta sube activa el relé 16 y finalmente desactiva el pin 4 de la centralita, como se muestra ahí en la tablita de la derecha. Y así con todos los tipos de casos. Y en función al carácter que le mandemos por la aplicación, activa o desactiva un relé. Este fue el conexionado que se hace entre el Arduino y el Bluetooth. Como vemos la imagen en el vídeo de la izquierda, cuando ambos LED parpadean de manera rápida, significa que el sistema Bluetooth está en busca de algún par, y cuando conectas el portátil o el móvil a ese dispositivo Bluetooth, las luces parpadean de forma lenta. Para la programación de la Android se ha empleado una web llamada NIT App Inventor. Es un entorno de desarrollo de software actualmente mantenido por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y obviamente creado por Google para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. A la izquierda vemos un bloque de ejemplos de la programación, y a la derecha vemos la programación vemos el entorno gráfico de esa aplicación. Es una aplicación basada en Android. A la izquierda vemos cómo sería la interfaz. Arriba vemos los botones de conectar y desconectar y el estatus. Conectar y desconectar significa la conexión a la placa mediante Bluetooth o la desconexión.
Vemos que ahora mismo tenemos el status conectado y vemos 8 botones con los nombres pin 4, 7, 8, etcétera, con el cual podemos elegir cuál de ellos desactivar, y otro botón más abajo en el cual podemos conectar todos los pines y borrar todos los errores. A la derecha vemos cómo sería la búsqueda de dispositivos Bluetooth a través de la aplicación. El diseño inicial de la PCB fue este tipo, este fue el que hemos mostrado en imágenes reales. Esta sería la parte top de la placa y esta sería la parte down. Tras la fabricación, esta sería la imagen real, la placa como el pedido y el pedido y el desarrollo de la placa, la construcción de ella, sería la imagen real. Tanto la parte de la cara up y la cara down. El montaje como se muestra aquí en pantalla. Y pasamos al diseño de la PCB final. La PCB final tenía el mismo cometido que la anterior, pero en lugar de tener componentes separados conectados entre sí, se basaba en la conexión de todos los elementos discretos conectados en una sola PCB. En la parte que se señala en rojo, vemos los pines de conexión donde se va a conectar la OCU la OCU y la centralita. En la parte amarilla vemos los relés que se han empleado. Abajo aparece el modelo, debajo de la imagen del dispositivo. En la parte sombreada de azul están todos los componentes que se han usado para conectar esos relés a los transistores que hacen la conmutación. En la parte sombreada gris están los transistores y los optocopladores para que haya una cierta separación eléctrica entre un sistema y otro y así no haya interferencia. En la parte superior derecha, la parte así en color naranja, está la parte que sería la alimentación de la placa, en la que pasa de una señal de 24 voltios a una inferior de 5. En el socket, que está de color violeta, es donde se pone la placa Arduino Nano. Y en la parte verdecita es donde se coloca el módulo Bluetooth. Esta sería la parte down de la placa. Bien, una vez visto lo que sería el desarrollo de la placa, vemos el presupuesto, el cual tenemos aquí 3 presupuestos diferentes de 3 diferentes proveedores. Tenemos otro presupuesto para la placa prototipo como el diseño final que hemos mostrado en CAD. Vemos que el coste total, por ejemplo, de una placa prototipo, el más barato era en torno a unos 30 euros con unas 2 semanas de envío. Y para el presupuesto de la placa final era también de unos 27 euros, por lo cual muy parecido ambas placas, muy similares, y los tiempos de envío también muy similares. Vemos que para reducir 3 veces el tiempo de envío habría que pagar mucho más, lo cual en función al coste-beneficio nos quedamos con el primer proveedor. En cuanto a los componentes, la PCB más los componentes, estos serían los costes finales. Elegimos el coste más barato, ya que el tiempo de entregar entre 14 y 8 días, por lo cual es un tiempo que se puede generar, un tiempo no demasiado largo. Y con los componentes, el coste de cada placa sería de 110 euros para la placa prototipo 1 y para el prototipo 2 el 152 euros. Como propuestas de mejora, se pensó en el rediseño del circuito de la PCB para permitir la simulación de cortocircuitos en el pinout, ya que en este caso solo se pueden simular la desconexión del circuito, pero también se probó, se pensó en un desarrollo en el que también se pueden cortocircuitar, puesto que también era un caso real de mal funcionamiento. También el desarrollo del circuito de la PCB para permitir la simulación mediante el hardware del CLM15, el CLM15 y el CLMS, el cual es simplemente cuando metemos las llaves en el contactor del coche para simular el arranque del coche.
Y también otro rediseño de la PCB para permitir la conexión y desconexión con otras centralitas como son el sistema electrónico central llamado BCM o la MIB, que es la centralita del sistema de infotainment. Este desarrollo no se llevó a cabo, pero son las propuestas que se vio una vez que ya funcionaba el primer desarrollo. Como conclusión es decir que este proyecto me ayudó muchísimo a introducirme en el diseño de PCBs, algo que debido a la pandemia no pudo hacer, ya que se tuvieron que rediseñar las clases y las prácticas fueron diferentes a la asignatura, y no tuve oportunidad de aprovechar las prácticas de la universidad y utilizar este tipo de software, porque gracias a este trabajo he aprendido cómo usarlo y estoy muy satisfecho con él, ya que debido a una inquietud mía se ha desarrollado un sistema que ayuda a mejorar la ejecución de un proyecto y que a su vez ha generado un proyecto nuevo dentro de la empresa de mayores dimensiones. Y con esto espero que les haya gustado la presentación y llego a su fin. Muchas gracias a todos. Bueno, y ya para finalizar, vamos a dar paso al tercer trabajo, que es de doña María Grajera García, que es Premio a la Excelencia en Ciencia y que lleva por título La obtención de estructuras de sulfuro de molibdeno con propiedades fluorescentes. Hola, soy María Grajera, graduada en Química. El título de mi trabajo es Obtención de estructuras de sulfuro de molibdeno con propiedades fluorescentes. Voy a empezar haciendo una breve introducción explicando los objetivos, el método experimental, los resultados obtenidos y, una vez estudiados los resultados, las distintas conclusiones a las que llegamos. El sulfuro de molibdeno es un compuesto químico inorgánico perteneciente a la familia de los dicalcogenuros de metales de transición. Es relativamente poco reactivo y de bajo coste, no reacciona en presencia de ácidos diluidos ni en presencia de oxígeno. Por otra parte, tanto el molibdeno como el azufre son elementos que tienen relevancia en el ámbito biológico. Probablemente por eso el sulfuro de molibdeno presenta buena biocompatibilidad. Existen más de 50 enzimas que incluyen en su composición el molibdeno, mientras que el azufre se trata del 10º elemento más abundante en la Tierra, siendo en humanos el tercer mineral más abundante en función del porcentaje del peso corporal total. En cuanto a la estructura, las uniones azufre-molibdeno-azufre son covalentes. Sin embargo, las capas están unidas entre sí por fuerzas débiles de Van der Waals. Así, gracias a la débil interacción, se hace posible la separación de estas para conseguir desde una hasta n capas. La figura muestra la estructura cristalina de una monocapa de sulfuro de molibdeno, con los átomos de azufre en amarillo y los de molibdeno en azul. Pero el sulfuro de molibdeno en polvo es un semiconductor con un ancho de banda indirecto de 1,2 electronvoltios y, por lo tanto, tiene un interés limitado para la industria de la optoelectrónica. Sin embargo, cuando el material se estructura en láminas delgadas de pocas capas de espesor, presenta propiedades ópticas como la fotoluminiscencia. El confinamiento de los electrones da como resultado la formación de un ancho de banda directo que aumenta conforme disminuye el número de capas hasta alcanzar los 1,8-1,9 electronvoltios en monocapa. Por lo tanto, para que el sulfuro de molibdeno presente propiedades fotoluminiscentes, es necesario obtenerlo en forma de nanoestructuras. La finalidad de este trabajo consiste en: primero, la obtención de estructuras de sulfuro de molibdeno con propiedades fluorescentes, mediante el método de foliación en fase líquida por ultrasonidos, usando el tensioactivo 2-desilbencelosulfonato de sodio SDBS en agua, y mediante el método de inyección en caliente a partir de cloruro de molibdeno, usando tiocetamida o NN'-difeniltiurea como precursores de azufre, variando el tiempo de reacción para la obtención de nanopartículas con distintas morfologías. Y segundo, la caracterización estructural y óptica de los productos obtenidos por ambos métodos, usando microscopía electrónica de transmisión, espectroscopía ultravioleta visible y espectroscopía de fotoluminiscencia. En este trabajo se ha llevado a cabo la obtención de nanoestructuras por dos métodos: la exfoliación en fase líquida por ultrasonidos, método de arriba hacia abajo, y síntesis por inyección en caliente, método de abajo hacia arriba. En cuanto al método de inyección en caliente, se realizaron dos síntesis siguiendo distintos procedimientos. Una de ellas basada en un artículo en el que se obtienen puntos cuánticos de sulfuro de molibdeno y a la que se le aplicaron
variaciones con objeto de verificar si el producto final modifica su morfología hasta nanoláminas y otra basada en un artículo donde el tiempo de reacción condiciona la morfología del sulfuro de molibdeno sintetizado, que pasa de puntos cuánticos a nanoláminas. En cuanto a la exfoliación en fase líquida, se añade 1 gramo de sulfuro de molibdeno en polvo a una disolución acuosa de tensiactivo SDBS con una concentración dada. A continuación, la dispersión se sonica con una sonda. Con el objetivo de optimizar el método de exfoliación, se estudiará la influencia de varios parámetros en las propiedades de las muestras exfoliadas: tamaño de partícula foliar, velocidad de centrifugación del producto obtenido, tiempo de aplicación de ultrasonidos y concentración del tensiactivo. Se emplearon 2 especies de sulfuro de molibdeno comercial, cuya diferencia consistía en el tamaño inicial de las partículas, 2 micrómetros y 90 nanómetros. Tras llevar a cabo el proceso de exfoliación, las muestras se centrifugaron para obtener el sobrenadante concentrado en nanoláminas y separarlo del producto no exfoliado. Las muestras se centrifugaron a 2.000 y 4.000 revoluciones por minuto. Para evaluar cómo influye el tiempo de sonicación, se extrayeron alícuotas cada hora en un periodo de 4 horas. Y por último, dado que la concentración micelar crítica del dodecilbencerosulfonato de sodio se encuentra en el intervalo 0,0036 molar, 0,0038 molar, se trabajó con 3 concentraciones de este: 0,002 molar, 0,0035 molar y 0,01 molar. De esta manera se analiza el comportamiento cuando el tensioactivo se distribuye en forma de monómeros, cuando el rango de concentraciones conlleva a la formación de micelas y, por último, en el caso de concentraciones elevadas en las que la mayor parte del tensioactivo se distribuye en micelas. En cuanto a la síntesis por inyección en caliente usando tiafetamida como precursor de azufre, se añade pentacloruro de molibdeno en un matraz de fondo redondo, junto con ácido oleico, oleilamina y octadeceno. La mezcla se calienta en una placa calefactora hasta la máxima temperatura que nos permite llegar a la placa. Una vez alcanzada la temperatura, se inyecta en la mezcla tiafetamida, disuelta en oleilamina. La mezcla se mantiene a la temperatura de inyección durante 30 minutos y posteriormente se enfría en baño de hielo. Una vez enfriada, se centrifuga añadiendo etanol en exceso. El producto resultante se concentra en el rotavapor. Siguiendo este procedimiento, se sintetizó una muestra, M1, en la que la máxima temperatura alcanzada fue de 210 grados centígrados. Durante esta síntesis se observó un sobrecalentamiento en el seno del líquido, lo que nos llevó a usar plato poroso en la siguiente síntesis. Por otro lado, cabe destacar que por regla general el tensioactivo que se usa en esta síntesis es determinante para establecer la morfología del precipitado. El ácido oleico puede actuar como tensioactivo y o reductor. Así se realizó el mismo procedimiento descrito anteriormente, pero sin añadir ácido oleico, para comprobar si la ausencia de esta especie permite obtener nanoláminas en lugar de puntos cuánticos. Se obtuvo así otra muestra, M2, en la que se alcanzó una temperatura de 223 grados centígrados. Por último, se sintetizó una tercera muestra, M3, con las mismas características que M1, pero añadiendo plato poroso, en la que se alcanzó una temperatura de 220 grados centígrados. En cuanto a la síntesis por inyección en caliente usando NN'-difenilteurea como precursor de azufre, se añade pentacloruro de molibdeno en un matraz junto con oleilamina. La mezcla se calienta en una placa calefactora hasta la máxima temperatura que nos permite llegar a esta, y una vez alcanzada la temperatura se inyecta en la mezcla NN'-difenilteurea disuelta en difeniléter. Esa temperatura se mantiene durante un cierto tiempo. Transcurrido el tiempo deseado, la mezcla se enfría en baño de hielo. Una vez enfriada, se centrifuga añadiendo metanol. El producto resultante se concentra en el rotavapor. Siguiendo este procedimiento, se sintetizaron 3 muestras variando el tiempo de reacción, con el objetivo de estudiar la influencia en el tamaño y morfología de las partículas obtenidas. En la tabla se resumen las condiciones de síntesis de las muestras obtenidas. M4, 10 minutos y 240 grados centígrados. M5, 30 minutos y 241 grados centígrados. Y M6, 60 minutos y 243 grados centígrados. Para llevar a cabo la caracterización de las muestras obtenidas, se dispersaron añadiendo 1 mililitro de muestra en 4 mililitros de tolueno. Para llevar a cabo la caracterización estructural se empleó microscopía electrónica de transmisión, TEM. En cuanto a la exfoliación en fase líquida, en las figuras podemos ver imágenes TEM de las muestras obtenidas mediante la exfoliación. Como se puede ver, se han observado pocas nanoláminas, por lo que no es posible conseguir una distribución de tamaño representativa a partir de las imágenes TEM. En cuanto a las nanoláminas observadas, estas rondan los 170 nanómetros de largo y 70 nanómetros de ancho. A partir de una imagen de alta resolución se ha llevado a cabo una estimación del espaciado entre planos de la estructura cristalina, obteniendo una distancia interplanar de 0,31 nanómetros, que es consistente con el plano cristalino 100 de la estructura hexagonal del sulfuro de molibdeno. En cuanto a la síntesis con tiafetamida, en las imágenes de las 3 muestras podemos ver puntos cuánticos. En el caso de M2, muestras sintetizadas en ácido oleico, no se aprecian nanoláminas.
por lo que la presencia o ausencia de ácido oleico no parece haber influido en la morfología de las nanopartículas. La estimación de la distancia interplanar de igual a 0,20 nanómetros confirma que se trata de los planos 006 de la estructura hexagonal del sulfuro de molibdeno. Al contrario que en el caso anterior, las imágenes obtenidas identifican un gran número de partículas, de manera que se han obtenido las distribuciones de tamaño. Podemos ver que en los tres casos existen partículas de tamaño similar, obteniéndose tamaños promedios muy próximos, en torno a 4 nanómetros. Por lo tanto, parece que la ausencia de ácido oleico tampoco ha influido en el tamaño de los puntos cuánticos sintetizados. En cuanto a la síntesis con NN'-difenilteurea, estudiándose las imágenes TEM, se puede comprobar que en M4 solo se observan puntos cuánticos. En M5 y M6 no solo existen puntos cuánticos, sino que también empiezan a aparecer nanoláminas, las cuales van adquiriendo forma de triángulo a medida que aumenta el tiempo. También se puede apreciar que los puntos cuánticos parecen ser mayoritarios frente a las nanoláminas. A partir de las imágenes de alta resolución obtenidas, se calcula la distancia interplanar, obteniendo un espaciado de 0,17 nanómetros, que es consistente con el plano cristalino 006 de la estructura hexagonal del sulfuro de molibdeno. Al igual que en el caso anterior, el análisis de las imágenes TEM ha permitido hacer una estimación de la distribución de tamaños. Estudiándose las distribuciones de tamaño, se puede observar que en las tres muestras hay puntos cuánticos de tamaño similar, en torno a 2 nanómetros. Aunque, tal y como se mencionó anteriormente, en M5 y M6 no solo existen puntos cuánticos, sino que empieza a aparecer nanoestructuras de mayor tamaño, en torno a 40 nanómetros. Para llevar a cabo la caracterización óptica, se ha empleado espectroscopía ultravioleta visible. En cuanto a la exfoliación en fase líquida, según la bibliografía consultada, los espectros de nanolámina de sulfuro de molibdeno exhiben dos picos de absorción a 620 y 670 nanómetros. En los espectros obtenidos también se obtienen dos picos de absorción en torno a dichas posiciones de longitud de onda, en concreto a 611 y 694 nanómetros. En cuanto a la síntesis con tiacetamida, para comprobar la absorbancia de las muestras se utilizan los espectros de las muestras más diluidas. Se observa que las muestras M2 y M3 presentan mayor valor de absorbancia que M1, por lo que según la ley de Lambert-Beer, M2 y M3 tienen una mayor concentración de nanopartículas de sulfuro de molibdeno que la muestra M1. Tal y como se comentó anteriormente, para M1 se alcanzó 210 grados centígrados, para M2 223 y para M3 220, por lo que la concentración es mayor cuanto más alta es la temperatura a la que tiene lugar la síntesis. En cuanto a la síntesis con NN'-difenilteurea, se puede ver que apenas hay diferencias en la absorbancia de las tres muestras, es decir, las tres tendrán una concentración similar según la ley de Lambert-Beer. Para llevar a cabo la caracterización óptica, empleamos espectroscopía de fotoluminiscencia. En cuanto a la exfoliación en fase líquida, se realizaron medidas de fotoluminiscencia usando tres láseres, 473, 532 y 633 nanómetros. Primero se analizó uno de los espectros obtenidos a unas determinadas condiciones con objeto de distinguir la señal Raman de la señal de emisión de la muestra y poder entender el resto de espectros. Fijándonos en los espectros de la izquierda, vemos que en cada uno obtenemos dos picos. El de mayor intensidad corresponde a la señal Raman, mientras que el menos intenso se corresponde con la señal de emisión fotoluminiscente de la muestra. La señal Raman corresponde con la interacción energética entre dos estados vibracionales. El origen de esta señal es independiente de la longitud de onda con la que se irradia una muestra. Cuando el espectro se expresa en términos del número de onda, centímetros a menos 1, las señales Raman coinciden en la misma posición independientemente de la longitud de onda de la excitación. Para distinguir entonces entre señales Raman y señales fotoluminiscentes, que dependen de la longitud de onda de la excitación, es interesante comparar los espectros, expresados en términos de longitud de onda y en términos de número de onda. A la derecha podemos ver los espectros expresados en términos de número de onda. Así, se demuestra que las señales de mayor intensidad en los tres espectros corresponden a la señal Raman y no a la señal de fotoluminiscencia de la muestra. En cuanto a la síntesis con tiacetamida, las medidas de fotoluminiscencia las realizamos con dos láseres, 369 y 467 nanómetros. En primer lugar, para descartar que las señales obtenidas sean señales Raman, se representan, al igual que en el caso anterior, los espectros expresados en términos de número de onda. Así, se demuestra que las señales obtenidas en los tres casos corresponden a la señal de fotoluminiscencia de la muestra, puesto que, tal y como se comentó anteriormente, las señales Raman en un espectro expresado en términos de número de onda coinciden en la misma posición. A continuación, analizaremos los distintos espectros obtenidos. Podemos ver en los tres espectros obtenidos con el láser de 369 nanómetros que al diluir obtenemos mayor intensidad de emisión. Esto es debido a fenómenos como la autoamortiguación y la autoabsorción.
Al representar gráficamente la intensidad de fotoluminiscencia frente a la concentración de la especie emisora, obtendríamos una tendencia lineal a bajas concentraciones. Sin embargo, a elevadas concentraciones existen factores que pueden producir la desviación de la linealidad. Entre estos factores destacan la autoabsorción y la autoamortiguación. La autoabsorción ocurre cuando la longitud de onda de emisión se solapa con el pico de absorción, por lo que disminuye la fotoluminiscencia. La autoamortiguación es el resultado de las colisiones entre las moléculas excitadas. Por lo tanto, es razonable que las muestras diluidas presenten una mayor intensidad de emisión que las muestras sin diluir. Si nos centramos ahora en los espectros de las muestras obtenidas con el láser de 467 nanómetros, podemos comprobar que ahora obtenemos resultados diferentes, siendo las muestras concentradas las que presentan mayor intensidad de emisión. En el caso de las muestras concentradas, la dispersión será mayor, dado que tenemos un mayor número de partículas. Estas partículas dispersarán la luz en mayor medida cuanto más pequeña sea la longitud de onda. Por tanto, al láser de 369 nanómetros le afectarán más las dispersiones que al láser de 467 nanómetros. De ahí que las muestras concentradas presenten menor intensidad de emisión con el láser de 369 nanómetros que con el láser de 467 nanómetros. A este efecto se le conoce como efecto Rayleigh y es responsable de que el cielo sea azul. Así, para comparar las muestras, se utilizan los espectros de las muestras más diluidas. Podemos ver en los espectros que las tres muestras presentan su máximo de emisión a una longitud de onda muy próxima. Sabiendo que puntos cuánticos del mismo material, pero con diferentes tamaños, pueden emitir luz de diferentes colores debido al confinamiento cuántico, este hecho puede indicarnos que las partículas responsables de la emisión de fotoluminiscencia poseen tamaños similares. Esto es consistente con la distribución de tamaño obtenida a partir de las imágenes TEM. En cuanto a la síntesis con NN' de feniltiourea, las medidas de fotoluminiscencia se realizaron también con los dos láseres de 369 y 467 nanómetros. En primer lugar, al igual que en los casos anteriores, demostramos que las señales obtenidas se corresponden con la señal fotoluminiscente de la muestra y no con la señal Raman, representando los espectros en términos del número de onda. A continuación, analizamos los distintos espectros obtenidos. Por un lado, en los espectros se puede ver que las tres muestras presentan su máximo de emisión a una longitud de onda muy próxima. Esto puede indicarnos, tal y como se ha comentado anteriormente, que las muestras responsables de la emisión de fotoluminiscencia poseen tamaños similares. Por lo tanto, serán los puntos cuánticos la principal fuente de emisión. Por otro lado, en los espectros se puede apreciar de nuevo el efecto Rayleigh. Con el láser de 369 nanómetros, M4 presenta menor intensidad de emisión que M5 y M6, porque a esta longitud de onda la dispersión es mayor. Sin embargo, al usar el láser de 467 nanómetros, la dispersión disminuye, aumentando así la fotoluminiscencia, siendo ahora M4 la que posee la mayor intensidad de emisión fotoluminiscente. Así, con los dos métodos utilizados en este trabajo, exfoliación en fase líquida e inyección en caliente, se han obtenido nanoestructuras de sulfuro de molibdeno con propiedades fluorescentes. Tras el estudio y caracterización de las muestras obtenidas por exfoliación en fase líquida, se puede concluir que este método presenta una baja eficiencia en la obtención de las nanoestructuras deseadas, obteniéndose muestras con una intensidad de emisión relativamente baja en comparación con la intensidad de la señal Raman. Tras el estudio y caracterización de las muestras sintetizadas por el método de inyección en caliente, se ha demostrado que este método es reproducible y eficiente para la obtención de las nanoestructuras de sulfuro de molibdeno con una intensidad de emisión relativamente alta. No se ha podido demostrar que exista una relación entre el ácido oleico usado en la síntesis y los tamaños y morfologías de las nanopartículas sintetizadas, obteniéndose resultados similares en las muestras con y sin ácido oleico. Se ha confirmado la influencia del tiempo de reacción en la morfología y tamaño de las nanopartículas, consiguiendo solo puntos cuánticos de sulfuro de molibdeno a menor tiempo y obteniendo, además de puntos cuánticos, estructuras de mayor tamaño al aumentar el tiempo de reacción. Bueno, pues tras la presentación de estos tres trabajos de hoy, finaliza la segunda sesión de la exposición de los trabajos fin de grado de los premiados a la excelencia académica. Ya en breve se notificará también a los próximos premiados y el año que viene pues tendremos la siguiente puesta en común de los trabajos. Muchas gracias a todos por su asistencia.